buenos días, bienvenidos a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los saluda María del Carmen Bunia y es un placer encontrarme con ustedes en este espacio cada sábado a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Recuerden que esta entrevista pueden escucharla a través de la radio y pueden verla también a través de nuestra fanpage y YouTube buscándonos como Cámara de Comercio de Guayaquil. Durante este programa vamos a conversar con nuestra socia Karen Belepuche, ella es de la empresa Zona Franca, y también con Joselo Andrade del IEP. Con él vamos a conversar acerca de los 25 años de la dolarización en Ecuador. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, X, Instagram y TikTok como @lacámara.gy. Abrimos el espacio para una mención. Haz tu mejor negocio con conexiones estratégicas en este 2025. Participa en la macrorueda de negocios multisectorial que organiza la Cámara de Comercio de Guayaquil, un evento que tiene como fin activar el comercio uniendo compradores y vendedores. Se desarrollará el 22 de abril desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Sé parte de esta macrorueda. Solicita más información en el correo info@lacamara.org. Damos paso al segmento Héroes del Comercio. Y esta mañana de sábado tenemos el gran gusto de contar con nuestra heroína del comercio. Ella es Karen Belepuche, gerente de Zona Franca. Karen, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio tan importante como es Héroes del Comercio. Karen, en este espacio siempre nuestros emprendedores cuentan sus historias de éxito, cómo fue el camino para llegar a tener éxito y seguirse manteniendo. Y sabemos que no es un camino sencillo, así que queremos que nos cuente un poquito de la historia de su empresa. Bueno, nuestra empresa, digo nuestra porque para empezar es una empresa familiar. Se llama Zona Franca e inicia por mis padres. Ellos son los fundadores hace 25 años en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, un 14 de mayo del 2000, ellos se trasladan de la ciudad del Oro a Santo Domingo, donde inician Zona Franca. Zona Franca significa Francisco, Andrea y quien les habla, Karen. Entonces, cada uno de nosotros funge un papel importante en la empresa, vital diría yo, y todos hemos construido estos 25 años o algo bonito, algo empresarial, con mucho sacrificio y como usted lo dice, con mucha responsabilidad, porque siempre hay altibajos, hay momentos de auge, momentos de declive y durante 25 años sí que hemos pasado por eso. Me imagino, y qué bonito que en este mayo entonces ya cumplirían sus 25 años. Nuestro primer cuarto de vida de siglo. Cuarto de siglo, claro. Qué lindo, Karen. ¿Y cómo inicia el negocio? ¿Cuáles son los productos o servicios que ustedes ofrecen? Zona Franca hace 25 años vendía un poco de todo, era como un bazar en general, hasta electrodomésticos, ¿no? Con el paso del tiempo nos fuimos especializando, pasamos de la diversificación a la especialización, donde hoy por hoy queremos ser la tienda número 1 infantil para bebés y para niños. Entonces, nuestra misión como Zona Franca es brindar a los padres o a las mamás que están en el proceso de la dulce espera todo lo que necesiten para recibir a su recién nacido. Entonces tú entras a Zona Franca y te conectas con un mundo de maravillas para tu bebé que está por nacer. ¡Qué maravilla! ¿Y productos solamente para la dulce espera o ya cuando nace el bebé también hay productos? La idea de Zona Franca es acompañar a la mamá desde que el bebé está en su pancita hasta que tiene unos 8 años. Hasta ahí los acompañamos en todo momento, entre juguetes, ropa, accesorios para la motricidad, aprendizaje y toda la cuestión. Los acompañamos con ropa, zapatos, perfumería, accesorios. Entonces, más o menos ese es el giro de negocios de Zona Franca. Acompañarte en todas las etapas. Qué bonito, qué bonito. Y a nivel empresarial, ¿cómo fue esa dinámica del cambio en decir, ok, usted dijo algo de pasar de lo general a lo específico? ¿Cómo fue esa decisión empresarial? ¿Qué tan compleja? Porque si bien es cierto, me imagino yo, tenían que importar y tienen que importar cosas que conlleva otro tipo de gestión. ¿Qué tan complejo fue? Ya, lo que pasa es que en un mercado tan competitivo nos dimos cuenta que era muy complicado mantener todas nuestras existencias de todos los productos. Veíamos que la moda de mujer, porque también vendíamos moda de mujer, era muy cambiante, entonces era muy difícil satisfacer absolutamente todos los nichos de mercado. Entonces nos dimos cuenta que nuestro segmento infantil
cada vez crecía más y teníamos que darle mayor importancia. Por tanto, prescindimos de ciertas referencias o ciertos segmentos que no tenían una alta rotación y decidimos mejorar y diversificar y tener mejores alianzas, mejores estrategias, mejores proveedores, mejores importaciones, mejor producto y toda la cuestión. Y luego, lo más importante, llega la era tecnológica. Entonces, Zona Franca, desde un principio, apostó al e-commerce. O sea, desde un principio que estábamos en la universidad estudiando, dijimos, este es el boom, esto se va a venir. Veíamos en otros países como ya empezaba el uso de las páginas web y nosotros sabíamos que en un momento el Ecuador iba a receptar esto. Claro que han pasado 10 años desde que Zona Franca dio sus primeros inicios en el e-commerce. Sin embargo, ese camino que abrimos hace 10 años nos ha permitido hoy ser por hoy una de las páginas web infantil más grandes del Ecuador. Qué increíble, felicitaciones y qué bonito que hayan tenido esa visión desde hace 10 años ya, no reciente, que se venía el e-commerce con gran fuerza. ¿Y cómo consideran ustedes, Karen, que se diferencian de la competencia? Porque si bien es cierto, nosotras las madres somos un poquito complicadas a la hora de elegir los productos que vamos a comprar para nuestros hijos y pues queremos la explicación a detalle, pero ¿y si eso no me funciona? ¿Y qué tan seguro no es para un bebé o para un niño? ¿Cómo se consideran ustedes que se diferencian de los otros comercios? Nosotros nos diferenciamos de que nos ponemos en los zapatos de la mamá y del papá. ¿Qué busca una familia? Primero busca economía. Una mamá que tiene un hijo, varios hijos, sabe que tiene que priorizar, sabe que tiene que comprar puntualmente lo que ella necesita. No es como comprar un alimento o algo del día a día. Entonces, si yo tengo que satisfacer las demandas de mis bebés, tengo que comprar puntualmente lo necesario. No compro en demasía para empezar. Tengo que comprar un producto de calidad. Y por lo general las madres se identifican con ciertas marcas, ya sean internacionales o nacionales. Entonces, nuestra oferta es tener absolutamente toda la variedad. Desde las mejores marcas hasta las marcas más económicas. ¿Por qué? Porque sabemos que toda madre necesita un biberón. Ya depende del criterio de la madre qué biberón comprarle. Pero nosotros nos encargamos de tener todo ese portafolio importante en un solo lugar. Y dan las recomendaciones también cuando alguien va a comprar, porque muchas veces uno va por algo específico, claro, pero uno no se da cuenta que también necesita lo de acá, lo de acá, lo de acá. Por supuesto, nosotros tenemos... en estos 25 años hemos desarrollado muchas formas de llegar a las madres tenemos una lista de compras puntualmente hecha con especialistas, wow, donde te recomiendan, mira, tú para tu primer parto, para tu pañalera necesitas llevar esto. Entonces, a las mamás primerizas las asesoramos de esta forma. Les decimos, mira, tenemos esta lista, guíate aquí, pero también siempre hay la mamita que va con la suegra, que ya se la sabe todas, que toda la cuestión. Entonces, ahí mixeamos. Me conozco esas historias. Ajá, exacto. Entonces, es súper chévere cuando tú entras a Zona Franca, no solo conectas con un cliente, conectas con un hogar. Y siempre lo que yo le digo a nuestros colaboradores, que nosotros somos una empresa familiar que le vendemos a familias. Ay, qué bonito. Entonces, esa es nuestra razón de ser. Siempre trascender en eso, que para nosotros todo gira en torno a una familia. Y qué interesante lo que cuenta, porque definitivamente uno como madre lo vive, lo de la lista. Yo tuve que preguntar, hacer un estudio de mercado a algunas amigas y decir, ¿qué nomás llevaste a la clínica? ¿Qué nomás necesitabas? Porque no tenía idea. Entonces, muchas amigas empezaron a opinar, mira, en unas funditas tú tienes que meter tanta ropita, cada una con un pañal, para que no se te haga complicado. Sí, y cosas que muchas veces uno ni sabía. No sabía yo también que debía llevar una maleta para mí, para usted, con ropa para mí, con batita, pantuflas, batita, etcétera, un montón de cosas. Y definitivamente no conocía que una marca esté ya pensando en eso. Qué gusto que me da escuchar que ahora Zona Franca y desde hace tiempo ya está pensando y definitivamente se ponen en los zapatos de las familias. Karen, ¿hacia dónde ustedes quieren crecer más? Eso me lleva a otro paso súper importante. Zona Franca durante varios años quería expandirse, pero por agua de circunstancia, el COVID, las extorsiones, tanto problema que es muy difícil en la economía de nuestro país, nos imposibilitaba esa parte. Entonces, hace un año, nosotros ya queríamos dar nuestro primer paso, que era Guayaquil. Guayaquil es la provincia, Guaya es la provincia que más nos compra a nivel nacional a través del e-commerce. Entonces, nosotros sabíamos que teníamos que venir acá, porque teníamos muchos clientes que nos decían, ¿cuándo vienen a Guayaquil? ¿Cuándo vienen a Guayaquil? Wow. Entonces, hablábamos con la empresa familiar, nos reunimos y decimos, este año tenemos que hacerlo, es decir, en el 2024. Entonces hicimos un estudio de mercado, situación geográfica, dónde tenemos que estar, cuántos metros cuadrados necesitamos y empezamos con eso. No fue para nada fácil porque somos de otra ciudad, otra cultura, otros impuestos y todas otras normas para la construcción. Entonces sí que fue un proceso muy sacrificado.
Tentativamente queríamos hacerlo en unos 4 meses, nos demoramos 7 y gracias a Dios inauguramos un 9 de octubre. Entonces nos dimos el gusto de celebrar con Guayaquil no solamente sus fiestas, sino también la inauguración de Zona Franca aquí en Guayaquil. ¿Cuánto tiempo lo tienen ya aquí en Guayaquil? 3 meses, octubre, noviembre, diciembre. Oh, recién, 9 de octubre del año pasado. Qué increíble, felicitaciones. ¿Y cómo ha sido la acogida por parte de los guayaquileños? El día de la inauguración fue algo impresionante, fue un boom. Recibimos personas de todas sus alrededores, no solo de Guayaquil, venían de Milagro de Durán, de Babahoyo. Fue una fiesta comercial, por así decirlo, ¿no? Fue algo increíble, estamos muy felices, muy orgullosos de lo que hemos logrado estos 25 años ya, porque eso quiere decir que todo este esfuerzo ha valido la pena. Qué bonito para las personas que no están viendo a la Karen y solamente la están escuchando en la radio, la alegría que ella proyecta a través de su mirada y sobre todo ese empoderamiento de su marca, de su negocio, es vital para lo que ella está comentando. Y por eso va mi siguiente pregunta, porque si con este entusiasmo y disciplina y responsabilidad se han mantenido durante ya casi 25 años, ¿qué recomendación, Karen, usted le daría a estos emprendedores del comercio que tienen fabulosas ideas, pero que de pronto en el camino no saben bien que la parte financiera es importante, que el reclutamiento personal también, que hay que tomárselo en serio, que no puedes empezar a trabajar a las 11 de la mañana, etcétera? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, voy a tomar unas palabras de mi mamá que siempre lo dicen cuando le hacen esa pregunta. Primero, entregarse a Dios. Confiar siempre en Él. Nosotros toda la vida, cualquier cosa, nos encomendamos, que nos dé toda la sabiduría necesaria para hacer las cosas bien. Ya blindados con ese escudo protector, lo siguiente, Amén. Yo soy la parte financiera de la empresa. Y me gusta poner muy bien nuestras bases. Una empresa con buenas bases, con una buena estructura, con una buena organización, con un buen manual de funciones, va a poder seguir adelante. En Santo Domingo, como estábamos ahí, era todo muy empírico. Empezamos a cristalizar y a materializar y a digitalizar todo lo que teníamos en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque si vamos a venir a otro lugar, teníamos que tener muy bien los procesos. Hicimos nuestros manuales de funciones, nuestros reglamentos, más formal. ¿Por qué? Porque no podíamos darnos el lujo de abrir una tienda si no iba a tener un buen control de inventarios, porque te pueden robar y empiezan las pérdidas, ¿no? Entonces, básicamente, ese tipo de cosas hicimos para que todo esto salga adelante. Y obviamente es mucho sacrificio, es mucha responsabilidad, es dejar atrás fiestas, dejar atrás viajes. Nosotros literalmente solo cerramos 2 veces al año, entonces quiere decir que siempre estamos ahí pendientes, de lunes a domingo, no cerramos porque sabemos que hay mamitas que los sábados y domingos salen de compras. Es un sacrificio, o sea, perenne, constante. Hay veces que pierdes, hay veces que ganas, hay veces que tienes que aprender que perdiendo estás ganando y confiar en ti, confiar en tus conocimientos, confiar en el proceso y confiar en el resultado también. Qué bonito, qué inspirador que ha sido escuchar estas palabras, sobre todo que primero mencionó a Dios. Para quienes somos creyentes, realmente es un lindo consejo y pues se nos termina el tiempo, Karen, pero la vamos a volver a invitar a este espacio para que nos siga contando novedades, así que déjenos por favor dirección en Guayaquil, dirección en Santo Domingo y redes sociales. Bueno, ustedes nos pueden encontrar como Zona Franca en todas las redes sociales que puedan existir. Ya estamos también hasta en TikTok viralizando en toda la onda juvenil. Y también obviamente estamos en Telegram, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas como Zona Franca. En Santo Domingo estamos en el casco comercial, en la avenida 3 de Julio y Loja. Y aquí en Guayaquil estamos en la avenida Juan Tancamarengo, diagonal al Mall del Sol, frente al Windham Garden. Oh, sí he visto entonces. Qué maravilla, qué bonito haber escuchado esta historia y sobre todo que nuestros emprendedores del comercio se inspiren con estos héroes del comercio, porque como decíamos al inicio, ella es una heroína del comercio. Así que queremos agradecerle a Karen y por supuesto dejarle las puertas abiertas para una siguiente ocasión. Muchas gracias a ustedes por darnos la apertura a nosotros, sus socios. Fue nuestra socia Karen Belepuche, gerente de Zona Franca. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Emprendedores del Comercio, el programa radial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Recuerden que estamos siendo transmitidos a través de Radio RTP en el dial 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en El Oro. Damos paso al segmento Libre Comercio. Y hoy tenemos el agrado de contar con un amigo de la casa. Él es Joselo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política IEP. Con él vamos a conversar acerca de los 25 años de la dolarización en Ecuador. Joselo, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera empezar por mencionar algo que yo creo que es importante antes de hablar de la dolarización. El año pasado, el Premio Nobel de Economía
Acemoglu había escrito un libro sobre por qué fracasan los países. Yo suelo dar una charla, en cambio, de por qué prosperan los países. Y en medio de las grandes conclusiones de por qué las sociedades avanzan, prosperan, cambian sus condiciones de vida, uno de los elementos que hacen la diferencia es el comercio. Por eso este programa es tan especial. ¡Qué maravilla! Ahora Estará invitado todas las semanas a este espacio. Ahora vamos con el tema de la dolarización. Bueno, hemos cumplido los primeros 25 años de dolarización. Increíble. Y yo quisiera dividir esto en lo que fue la antesala de la dolarización, algo en lo que hemos vivido y lo que le falta para poder aprovecharla, para que los ecuatorianos la aprovechemos y hagamos uso de esta estabilidad que la dolarización nos dio. Bueno, primero que nada, durante los 90 la dolarización venía de facto siendo asumida por la gente. ¿Por qué? Porque el sucre, que era la moneda que los ecuatorianos tenían para uso en nuestra economía de forma anterior, no estaba ya funcionando. ¿Por qué no funcionaba? Había dejado de ser depósito de valor, unidad de cuenta y medio de cambio generalizado. ¿Por qué había dejado de ser depósito de valor? Porque el Banco Central, con sus políticas, sumado a otra serie de problemas en la economía, había destruido el valor de la moneda. Entonces tú no podías ahorrar en sucres. Simplemente, si atesorabas dinero en sucres, veías cómo se destruía el valor de tu trabajo. Por otro lado, tampoco ya no era unidad de cuenta. Los precios empezaban a expresarse en dólares. Cuando tú comprabas un automóvil, una casa, cuando comprabas los electrodomésticos, ya veías que las cantidades estaban expresadas en dólares. Así que habíamos dejado de pactar y escribir en sucres para pasar a expresar nuestra economía en dólares. Y en ese sentido había también ha dejado de ser medio de cambio generalizado. ¿Qué había pasado? Pues habíamos tenido lo que se denominó tormenta perfecta. Mancha del Niño, mancha blanca, fenómeno del Niño, una condición internacional grave, había habido un shock internacional importante y en medio de toda esta crisis que se estaba generando en el Ecuador, el Banco Central también comienza a tomar medidas equívocas y empieza a financiar el déficit, no solo público, sino, digámoslo así, si quieres, privado, cuando los bancos empiezan a tener problemas. ¿Qué había pasado? Cierto, esto es importantísimo mencionarlo. El precio del barril de petróleo se había desplomado. Entonces, las arcas fiscales entran en déficit y lejos de buscar una solución permanente o adecuada, comienzan a monetizar el déficit, es decir, comienzan a imprimir dinero que no tiene respaldo. Luego, en medio de la mancha blanca, del fenómeno del Niño, de esta crisis internacional, de este precio del barril de petróleo que se había desplomado y había puesto en aprietos al Estado ecuatoriano, empieza la crisis generalizada, afecta a los bancos y ahí es cuando el Banco Central comete el peor de los errores. Trata de salvarlos imprimiendo dinero. Y al imprimir dinero, desbarata la economía. Y esto quisiera contártelo de una forma distinta. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los precios en una economía? Esto debe saberlo la ama de casa. Los precios te sirven para tomar decisiones. Tú dices, bueno, llegó el momento de comprar, mira, está en oferta, yo tengo tanto dinero, estas son mis necesidades, ¿podría o no comprar? Los precios te ayudan a tomar decisiones, te informan, coordinan. De alguna manera te dicen por dónde deben ir las decisiones. Pero cuando se daña el sistema de precios a través del fenómeno conocido como inflación, el sistema lejos de coordinar, descoordina. Estorba, es como un semáforo que ya no está poniendo la luz roja cuando debe poner luz roja, sino que pone verde cuando debes tú de parar. Lo lógico que tú vas a ver en la calle es una colisión en el mercado, en el mundo de la economía, cuando los precios ya no informan, ya no coordinan, ya no dan señales adecuadas, la gente toma decisiones y por eso siempre hay crisis cuando hay inflación. Ese fue el antecedente. En medio de todo esto la gente comienza a abandonar el sucre, asume el dólar y ya teníamos una dolarización informal. El 9 de enero... Estaba en menos de 25.000, Estaba en menos de 25.000. Lo que pasa es que ahí hay una serie de detalles, si quieres. Cuando comienzan a haber más sucres dentro de la economía y la gente entiende que los sucres ya no valen nada, comienza a buscar dólares. Entonces hay una presión sobre el precio del dólar, que es el tipo de cambio. Entonces, ante una demanda cada vez mayor de dólares, dado que a cada rato estaban imprimiendo nuevos sucres,
pues el tipo de cambio iba subiendo y subiendo Ok. y subiendo y subiendo. Luego ya hubo una decisión técnica acerca de cuál debía ser el tipo de cambio por el cual debían ser canjeados los sucres existentes, dado la reserva o la cantidad de dólares que teníamos nosotros. Y finalmente se llegó a la decisión, algunos decían que debía ser 20.000, otros que debían ser 30.000, yo creo que 25.000 estuvo adecuado, me atrevo a decirlo, ya con que con 25.000 habían dólares suficientes como para cambiar la cantidad de sucres que habían acá. Entonces se hizo la conversión, se hizo el canje y la gente pasó a tener dólares. Esto pasó... Era casi nada, pues. Porque Sí. ¿cuánto era? Como 1.000.000 de sucres era como $40, una cosa Bueno, así. el detalle, Era terrible. el detalle es que eso no era culpa del dólar, De nadie, era claro. culpa de la destrucción previa de nuestra economía ocasionada por el deterioro económico de lo que te dije. Estábamos en crisis internacional, mancha blanca que afectó a la producción y exportación camaronera, el empezar a imprimir dinero que distorsiona el sistema. Entonces, en medio de todo eso, la enfermedad se desarrolla. Yo suelo decir lo siguiente: piensa que tú el día lunes acabas de notar que tienes gripe, estás así sumamente constipada, tosiendo, no sé, estornudando. El día martes sigues mal, te duele el cuerpo, te duele la cabeza. El día miércoles te dice, no, se acabó, dejaré de tomar bebidas heladas, tomaré vitamina C, guardaré reposo, me tomaré una sopita caliente, haré lo que el médico o lo que el sentido común me dice. Bueno, pues la gripe no se va a quitar al día siguiente, el malestar no se va a quitar al día siguiente, pero empezaste a hacer lo correcto. Ya. Con la dolarización pasó exactamente eso. Veníamos de una crisis tal que no podía ser parada de tajo, pero la dolarización empieza a recuperar la economía. ¿Y cómo empieza a recuperar la economía? Los agentes económicos, las amas de casa, lo que estaba pasando en el mundo financiero, que estaban quebrando bancos, necesitaba una señal potente. Entonces los economistas, las personas comenzaron a hablar de cuál es ese método, esa solución para cortar con esto. Bueno, pues fue la dolarización, porque la dolarización otorgó certezas, tranquilidad, la capacidad de poder planificar a largo plazo. Y en esto es muy importante el rol que jugaron muchos economistas, muchos intelectuales, yo diría el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, con Dorita de Ampuero, que desde el instituto salieron los estudios que dieron lugar a que sirvan de semilla de trabajo para el tema de dolarización, el trabajo de Joyce de Ginata, una líder empresarial que motivó y congregó a mucha gente para empezar a debatir esto. Al final, lo que estaba sucediendo en la academia, en el mundo intelectual, en el mundo empresarial, era algo que ya estaba sucediendo en las calles. En las calles la gente estaba dolarizándose, en el otro lado estábamos dando insumos adecuados de por qué debíamos dolarizar, y al final al expresidente Maguad no le quedó otra que dolarizar para tratar de salvar a su gobierno. No lo logró, pero lo cierto es que nos dejó una moneda con la cual hemos tenido 25 años de estabilidad monetaria. Ese ya no es uno de los problemas del Ecuador, y eso es importantísimo. Mientras otros países tienen problemas de inflación, en el Ecuador no existe. Y para aquellos a los que se les ocurre, bueno, pero podríamos tener una moneda regional, pues la respuesta es no. ¿Y saben por qué no? Porque contamos con el dólar, una moneda de reputación global. Global. O sea, tú cuando llevas dólares sabes que van a ser aceptados en cualquier lado del mundo. Y no hay que empezar a fabricar ni a soñar con monedas diferentes. Qué buena introducción, definitivamente. Nos cuenta los antecedentes, nos cuenta los beneficios, pero algo dentro de su speech, José lo decía, nos falta algo todavía por mejorar para la economía ecuatoriana. ¿Qué cosa es ese algo? Bueno, en efecto, la dolarización le brindó estabilidad monetaria a nuestra economía, les brindó certezas, tranquilidad, una serie de cosas que son necesarias para empezar a funcionar. Pero la dolarización hay que aprovecharla. ¿Y cómo se aprovecha la dolarización? Pues mira, cuando tú tienes dolarización dejas de poseer algo que se llama riesgo cambiario. ¿Qué es el riesgo cambiario? Que en algún momento el tipo de cambio se altere, se modifique por algún tipo de política. Entonces, como nosotros no tenemos eso, lo que debemos hacer ahora es traer más banca internacional al Ecuador. ¿Ya? Y si tenemos más banca internacional al Ecuador, va a suceder lo que todos los emprendedores que nos están escuchando y viendo necesitan. Las tasas de interés van a bajar y van a haber los recursos necesarios para que ustedes emprendan
esos proyectos que tienen en mente. Porque la gente siempre dice, no, que el crédito es caro, que faltan recursos de parte de la banca o de otras entidades para nosotros poder llevar adelante nuestros proyectos. Esos proyectos que ustedes tienen identificados y donde saben existe una oportunidad, pues listo, si logramos atraer más banca internacional, pues haremos que las tasas de interés bajen y sus proyectos sean financiados. Empecé diciendo que una de las claves de la prosperidad es el comercio, pues la otra es el ahorro. Y cuando traemos a bancos internacionales, traemos ahorros de otras economías hacia nuestro país. Y ahí empieza lo que se conoce como el proceso de formación de capital, que da lugar a que las sociedades prosperen. Y es que ahí con bancos internacionales y con menor tasa de interés habría eso que usted hizo tocándose los bolsillos, platita en los bolsillos para que la gente pueda seguir prosperando. Y mi última pregunta, que se nos acaba el tiempo, Joselo, ¿cómo visualiza usted los siguientes 25 años con la dolarización? Bueno, los visualizo dolarizados para empezar. Ya hoy por hoy, gracias a Dios, no existe persona a la que se le ocurra salir de la dolarización o pensar en una moneda diferente. Yo creo que tarde o temprano vamos a llegar a tener más banca internacional en el Ecuador. Ya desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política hicimos un proyecto para llevarlo al Congreso. Vamos a actualizarlo y a entregarlo al gobierno que se presente después de estas elecciones. Pues y esperamos que junto a eso y programas como este que le hacen entender a las personas cómo es de importante el comercio, cómo es de importante organizarse financieramente, cómo es de importante planificar y generar este networking entre personas que emprenden, yo creo que el Ecuador va a salir adelante. Qué maravilla, y qué bueno que un instituto como el de ustedes también esté pues siempre enfocado en generar mejores políticas, reglas, ideas también para que puedan ser adoptadas de personas que saben, que están metidas dentro del tema durante mucho tiempo y que van viendo la situación cambiante dentro del país, y qué bueno que estemos cumpliendo 25 años de dolarización. Así que queremos agradecerle, Joselo, su presencia en nuestro programa y lo invitamos a una siguiente ocasión. Listo, muchísimas gracias y hasta otra ocasión con ustedes. Él fue Joselo Andrade, director del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Seguimos con los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Impulsa tu futuro en este 2025 y actualiza tus conocimientos en nuestro Instituto de Desarrollo Profesional, IDEPRO, que tiene una agenda académica de primer nivel. En los próximos días tendremos los siguientes eventos. El 27 de enero tenemos un seminario de legislación laboral, el 3 de febrero tenemos un programa de formación en ventas y el 17 de febrero tenemos un programa de tributación. Solicita más información en el correo info@idepro.edu.es. Estimados oyentes, queremos agradecerles a todos por su fiel sintonía. Este fue el programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por sintonizarnos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP, en el dial 96.5 FM. Se despide María del Carmen Bunea, en los controles David Franco y en la producción Raúl Vera.